Leemos 2 Timoteo 3:16 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Leemos otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos nuevamente, porque hemos proclamado la muerte de Cristo. Hemos cantado, Señor, acerca de tu grande amor, de tus grandes obras, de tus juicios, de tu poder. Hemos alabado tu nombre por el glorioso intercambio que has hecho en salvar a los pecadores por la muerte de un inocente. Gracias te damos, Señor, porque ahora nos acercamos a tu palabra, esta palabra perfecta, esta palabra viva, esta palabra que es más penetrante que una espada de dos filos, esta palabra que viene de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos aprender de ella para conocerte mejor a ti, para obedecerte mejor, para servirte mejor, Señor. Padre, oramos por este momento, que tu Espíritu abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, para entender lo que antes no podíamos entender, para captar lo que antes no podíamos captar, Señor, para que por medio de ella cambiar lo que antes no podíamos cambiar, Señor. Usa tu pueblo, usa tu siervo para bendecir a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Como dijimos la semana pasada, vamos a dedicar algunas semanas para hablar acerca de la Biblia en sí, de las razones por que creemos, las convicciones que tenemos acerca de la Biblia. Hay cosas que en la iglesia, no solamente esta iglesia local, pero en la iglesia universal, que son indispensables, que se necesita creer, que se necesita conocer para que seamos una iglesia verdadera. Y una de las cosas más fundamentales que cualquier iglesia necesita sostener, afirmar, es que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí comienza todo. La Biblia es la palabra de Dios. Y como pudimos leer la semana pasada, nosotros como iglesia tenemos una declaración de fe. Y nuestra declaración de fe dice lo que está en la pantalla. Creemos que la Biblia es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Inspirada porque su origen es divino y no humano. Infalible porque es verdadera y digna de confianza. Inerrante porque no contiene errores ni contradicciones en sus escritos originales. Por tener estos atributos es nuestra única regla perfecta de fe y conducta. Es lo que afirmamos como iglesia. Es lo que creemos como iglesia. Es lo que usted, como miembro de esta iglesia, debe de afirmar y debe de creer también. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de este tema y nos basamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Y lo que vimos la semana pasada es que hemos visto por la palabra que Dios ha hablado, que Él se ha dado a conocer de muchas maneras, en muchas ocasiones, y por último nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, que se ha revelado en la Biblia. Creemos, hermanos, que Dios ha hablado. Creemos que Dios nos habla hoy.
Creemos que Dios nos habla hoy por medio de su palabra. Creemos que en la Biblia tenemos lo que necesitamos para vivir piadosamente, para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y si lo creemos, ¿por qué lo creemos? ¿Cuál es la base de esta fe? ¿Cuál es el fundamento de esta convicción? El versículo que hemos leído hoy es un versículo clave cuando hablamos de las Escrituras. Es un versículo clave de cuando hablamos de lo que creemos acerca de la Biblia. Y lo estaremos viendo detalladamente. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, hablando a su hijo en la fe, hablando a este hombre, a este joven que había sido llamado por Dios, que ya conocía las Escrituras, le recuerda a él y nos recuerda a nosotros con esa primera frase: toda la Escritura es inspirada por Dios. Mediten esa frase: toda la Escritura es inspirada por Dios. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuáles Escrituras? Si dice toda la Escritura, ¿cuáles son las Escrituras a las que se refiere Pablo? Podemos decir acertadamente que en específico estaba hablando del Antiguo Testamento. Pero también podemos decir que está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando de los 66 libros que tenemos en la Biblia. La Biblia está compuesta, es una biblioteca, está compuesta de 66 libros. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años. La Biblia fue escrita por más de 40 autores. La Biblia fue escrita en 3 diferentes lenguajes: en el hebreo, en el arameo, en el griego. La Biblia fue escrita en 3 diferentes continentes: en Asia, en Europa, en África. Y toda esta escritura y todas sus partes fueron inspiradas por Dios. Lo que tenemos aquí es a lo que se está refiriendo Pablo. Estos 66 libros, esta escritura es a la que se está refiriendo Pablo. No está hablando del libro de Mormón, no está hablando del Corán, no está hablando de cualquier otro libro importante que pueda existir. Cuando Pablo habla de la escritura, está hablando de esto. Y usted y yo debemos de tener eso en mente, en nuestros corazones, que es esta escritura la que ha sido inspirada por Dios. Pero también notamos algo interesante, que Pablo se refiere a la escritura y no dice las escrituras. No dice todas las escrituras son inspiradas por Dios, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y es interesante porque aunque son muchos libros, son 66 libros en la Biblia, son vistas como una entidad, como una revelación que viene de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es interesante porque anteriormente en el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Ahí lo presenta en plural, porque en un sentido son las sagradas escrituras, porque son 66 libros. Pero cuando habla de la inspiración de Dios, dice no, la escritura, todo este conjunto, todos los 66 libros son inspirados de Dios. Todo este conjunto de escritos, 66 libros, es inspirado por Dios. Y ahora ahí está la pregunta: ¿qué es inspirado? ¿Qué es inspirado por Dios? Esa palabra inspirado trae la idea de fueron respirados por Dios, fueron exhalados por Dios. Y nos está hablando del proceso por el cual Dios se revela a sí mismo.
Debemos, hermanos, entender algunas cosas. Primero, nosotros jamás vamos a poder comprender, entender, conocer a Dios plenamente, perfectamente. Jamás. Jamás. Si llegamos a conocer a Dios perfectamente, ya no es Dios, porque lo llegamos a conocer perfectamente. Y de la misma manera, como Dios inspiró a los hombres, no lo entendemos específicamente, pero sí creemos y entendemos que fue Dios quien inspiró a los santos hombres del ayer para escribir lo que ahora tenemos como la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué hizo Dios? Podemos ver dos versículos en Zacarías, Antiguo Testamento. Si encuentra Mateo, está 2 libros antes de Mateo. Zacarías capítulo 7. Note lo que dice el profeta. Zacarías capítulo 7 y versículo 12. Zacarías 7:12 dice lo siguiente: y pusieron su corazón como diamante. Pero note la siguiente descripción: para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Note esa frase: para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Son las palabras que Dios envió por su espíritu por medio de los profetas primeros. Recuerde lo que leímos la semana pasada. Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, que Dios envió su palabra por su espíritu a los profetas para que nos llegara a nosotros. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia. Este pasaje lo vimos la semana pasada también. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 20 nos dice el apóstol: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo que está diciendo Pedro ahí, lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir hoy por alguien que no lo escuchó. No está diciendo que usted y yo no tenemos el derecho de, en la privacidad de nuestro hogar, leer y interpretar las Escrituras. No está diciendo eso. La Iglesia Católica Romana ha sostenido esa posición, y por eso en la historia ellos han dicho: ustedes no pueden interpretar la Biblia, solamente nosotros lo podemos hacer. Y por lo tanto lo que ustedes digan no vale, solamente lo que los sacerdotes y los pastores y los líderes digan vale, porque no es de interpretación privada. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo Pedro es que esta profecía no viene del individuo privado, viene de Dios. El individuo no la inventa, viene de Dios. Y por eso el 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca vino por voluntad humana. Sino ¿cómo? Sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron los santos hombres de Dios? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la afirmación que estamos haciendo es que esta escritura no se la inventaron los hombres que las escribieron. Estas escrituras fueron inspiradas de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Volviendo a 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Había una supervisión divina. Y no es, hermanos, no creemos que ellos estaban de noche escuchando una voz que les decía: escriban esto. En ciertas ocasiones Dios habló directamente a los profetas y les dijo: di a los hombres esto, y lo escribieron. Pero en otras ocasiones Dios no habló de esa manera. No fue dictado de parte de Dios, la voz de Dios para los escritores, sino que Dios usó las personalidades de ellos.
las habilidades de ellos, el vocabulario de ellos, el contexto de ellos, para escribir y transmitir su revelación perfecta a nosotros. Dios, en su soberana voluntad y propósito, sobrenaturalmente usó a hombres para comunicarnos a nosotros lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dios no nos ha dicho todo. Dios no nos ha dicho todo, pero nos ha dicho todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dios nos ha dicho todo lo que nosotros sepamos. Y notamos, hermanos, que el pasaje dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Note que no dice que los autores son inspirados. Dice que son la escritura, es la escritura la que es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de inspirada, no está diciendo que las escrituras inspiran, aunque sí lo hacen. Pero como dice un escritor, las palabras de Pablo significan no que la escritura es inspiradora, sino que la escritura es un producto divino y debe ser enfocada y estimada como tal. La escritura es producto divino. Dios es la fuente de esta inspiración. Él es la fuente de la escritura. Viene de parte de Dios. Porque, hermanos, si nosotros llegamos a comprender esto, cambia la manera que nosotros vemos las escrituras. Cambia la manera como nosotros vemos las escrituras. Usted ve la Biblia como que viene de Dios. Cuando se acerca a ella, entiende que viene de Dios. Esta comparación la he hecho en el pasado y se me viene a la mente porque me sucedió estos días. Todos los que estamos aquí recibimos correo. Nos llegan cartas. Algunas son importantes y otras no son importantes. Algunas ni las abrimos y las tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque pensamos que no es importante. Pero algunas sí son importantes. Y las que sí son importantes las abrimos y las leemos detalladamente. Los otros días nos llegó una carta del gobierno, del IRS, de lo que revisan los impuestos. Y lo primerito que yo pensé era: no vaya a ser que nos van a hacer una auditoría este año. ¿Y qué hice yo? Otra que venía la tiré porque sabía que no era de valor. Pero esta la abrí y la leí porque era importante. ¿Por qué? Porque sabía que venía de un lugar importante. Si usted no tiene la convicción de que la Biblia viene de Dios, no la va a leer. Para usted no es importante. Al menos que en su corazón tenga la convicción de que esto viene de Dios, es inspirada por Dios, es exhalada, respirada de parte de Dios para nuestras vidas, entonces vamos a dedicarle el tiempo que amerita leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué tan importante es la Biblia para usted? No conteste. Pero ¿qué tan importante es la Biblia para usted? Porque puede decir: es muy importante, y la siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo la leyó esta semana? ¿Cuánto tiempo la leyó? ¿Estamos convencidos de que esta viene de Dios? Y por lo tanto mi vida debe sumergirse en lo que esta Biblia dice, porque lo que dice son las palabras de Dios, ¿o no? Porque si no, no le ponemos atención. Aunque digamos y afirmemos: oh sí, esta es la palabra de Dios, y creo que es la palabra de Dios, pero si no la lee, está diciendo dos cosas: o no realmente la cree, o no le tiene importancia, aunque sea palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa toda? Toda. No hay partes en la Biblia que son más importantes que otras partes. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Todo quedó registrado para nuestra enseñanza. Aún las genealogías.
¿Qué hace usted cuando lee la Biblia y llega a las partes que dice, bueno, esta persona vivió tantos años y tuvo ciertos hijos y luego murió, y luego esta persona tuvo tantos años y luego murió, y luego, ¿qué hacemos con esos pasajes? Si somos honestos, muchas veces lo pasamos y vamos a donde comienza lo importante. Pero si toda la Escritura es inspirada por Dios, eso también es inspirado por Dios. Eso también fue dejado allí para nuestra instrucción, como lo vamos a ver en un momento. Lo otro es que tenemos nosotros hoy, por las compañías que imprentan Biblias y que nos hacen llegar estas Biblias, tenemos nosotros, y esta no la tiene, pero tenemos nosotros Biblias que en los evangelios tienen ciertas letras, ciertas palabras de diferente color, que son rojas, y que dicen, pues estas eran las palabras de Jesús, les ponen en rojo. Y algunos, bueno, estas son más importantes porque son de diferente color y son las palabras de Jesús. Y algunos han dicho, cuando aparentemente encuentran una controversia de que a Jesús dijo algo y alguien más dijo algo más, y dice, bueno, yo me voy con Jesús porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y sus palabras están en rojo. No, hermanos. Eso de rojo no viene de Dios. Eso de rojo viene de las personas que implementan la Biblia para que nos llegue a nosotros. No hay palabras más importantes en la Biblia que otras. Las palabras rojas no son más importantes que las palabras negras. Las palabras que dijo Jesús, que están registradas aquí, no son más importantes que las palabras que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, todo lo que nos ha llegado a nosotros tiene el mismo peso, tiene la misma autoridad, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Tengamos eso grabado en nuestros corazones. Todo viene de Dios. Lo rojo no es más importante que lo negro. Y Dios no se contradice. Entonces, esta verdad, hermanos, que la Escritura, que lo que Dios ha dicho es para nosotros, de que es inspirada de Dios, de que lo que Dios realmente ha dicho viene de Él, ha sido atacada por el enemigo desde el principio. Desde el principio. Dios le dio mandamiento a Adán y a Eva, que no comiesen del árbol. ¿Qué fue lo primerito que le dijo la serpiente a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿En realidad Dios les dijo eso? ¿En realidad Dios quiso decir lo que quiso decir? Y desde ese entonces, hermanos, ha entrado esa duda en el mundo y lamentablemente dentro de las iglesias. ¿En realidad Dios quiso decir eso? ¿Es verdad lo que está diciendo ahí? ¿Será que se equivocaron? Porque entra esa duda en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones acerca de esta verdad. Porque el enemigo no quiere que usted y yo creamos que esta verdad viene de Dios. ¿En realidad Dios dijo que no pequemos? ¿En realidad Dios dijo que no hagamos el mal? ¿En realidad Dios dijo que no forniquemos? ¿En realidad Dios dijo que no nos emborrachemos? Una vez al año no hace daño, ¿verdad? El enemigo trata de infiltrar nuestras mentes para hacernos pensar de lo que Dios ha dicho o no es verdad o no es importante. Pero Dios, por medio de su palabra, nos recuerda, no, todo es inspirado. Y por lo tanto, todo tiene peso, todo tiene la autoridad que solamente puede venir de parte de Dios. Y a veces no es para que la duden, a veces la malinterpretan. ¿Qué hizo Satanás con Jesús en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces quizás no hace que la dudemos, pero quizás hace que se malinterprete y por lo tanto creamos otras cosas. El enemigo es astuto, es sutil. Y usted y yo debemos de tener la convicción de que esta es la palabra de Dios. Y lo que dice aquí tiene autoridad porque viene de Dios. Porque viene de Dios y no del hombre. Lo del hombre pasa.
La Biblia dice, el hombre pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y porque es inspirada, nosotros afirmamos que es infalible. ¿Qué significa que es infalible? Que es verdadera, que es digna de confianza, que esto no engaña. Es una guía confiable para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Es inerrante. ¿Por qué? Porque no contiene errores ni contradicciones en sus escritos originales. Lo que registra es correcto. Lo que afirma es correcto. Porque ¿cómo puede un Dios perfecto equivocarse? ¿Cómo puede un Dios perfecto contradecirse? ¿Cómo puede un Dios perfecto que existe de la eternidad a la eternidad decirle algo a un profeta y decirle otra cosa al apóstol para que se contradiga? El Dios eterno no es así. El Dios eterno no es así. Y por eso el fundamento comienza con la realidad de que esto viene de Dios. De un Dios perfecto, de un Dios eterno, de un Dios verdadero, y por lo tanto todo lo que Dios nos dice es perfecto, es verdadero, no se contradice y nos guía a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y antes de entrar en la segunda parte del versículo, veamos ¿cuáles son algunas características de estas escrituras que se encuentran en este mismo contexto? Y si leemos el versículo 15, el versículo antes del 16, podemos ver en el versículo 15 que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es una característica de esta escritura? Se puede conocer. Se puede conocer. Dios nos ha hablado de una manera entendible para que nosotros la podamos conocer. Si usted es hijo de Dios, no tenemos excusa para decir, yo no la entiendo, yo no la puedo conocer. Sigamos leyendo, sigamos estudiando, sigamos indagando, porque lo que Dios ha revelado se puede conocer. Pero además, se puede conocer desde una temprana edad. ¿Qué dice ahí? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. A veces pensamos nosotros que los niños no pueden aprender. A veces pensamos nosotros que a los niños no se les puede grabar lo que está en la Biblia. Pero eso es un error grave de nosotros. Desde la niñez se puede aprender acerca de las sagradas escrituras. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es otra característica? Nos hacen sabio. ¿Qué dice? Las cuales te pueden hacer sabio. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué es lo que nos hace sabio? El temor de Dios y las escrituras. El temor a Dios y las escrituras nos hacen sabios y nos pueden guiar a la salvación porque nos hablan de Cristo. Hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el propio contexto, y otras cosas que podemos decir, pero en el propio contexto, la Sagrada Escritura se puede conocer. Se puede conocer desde una temprana edad. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos puede guiar a la salvación porque es por medio de la palabra que usted y yo venimos a conocer y creer en el Señor Jesucristo. Y cuando entramos en la segunda parte del versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. La escritura es útil. ¿Qué significa la palabra útil? Es beneficiosa. Es provechosa. ¿Por qué es beneficiosa y provechosa? ¿Cuál es el fundamento para que la escritura sea útil, provechosa, beneficiosa para nuestras vidas? Porque viene de Dios. Porque es inspirada de Dios. Por eso la Biblia es útil.
Por eso la Sagrada Escritura es útil. Y el apóstol Pablo nos da 4 formas en las que esta escritura que viene de Dios, que es inspirada de Dios, es útil, es beneficiosa y provechosa para nosotros. ¿Es útil para qué? Es útil para enseñar. La escritura que viene de Dios es útil para enseñar. Para enseñarnos lo que es verdad, dice la Nueva Traducción Viviente. Las escrituras nos enseñan acerca de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. No puede conocer a Dios de una manera personal, de una manera profunda, si no lee la Biblia. Porque la palabra de Dios, la escritura, nos enseña acerca de Dios. Dijo John MacArthur, las escrituras proporcionan la única enseñanza completa, totalmente precisa y fidedigna acerca de Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios más profundamente? Lea la Biblia. Porque es en la Biblia donde Dios se ha dado a conocer. Nos enseña la verdad, nos enseña acerca de Dios, nos enseña lo que Dios quiere. Nos enseña acerca de Cristo, acerca de su sacrificio, acerca de su redención. Nos enseña acerca de nosotros, de nuestro pecado, del pecado que hay en el hombre. Si escucha al mundo, el mundo dice que todos somos buenos, que todos somos el producto quizás de nuestro contexto, de cómo nos criaron, de que en esencia, en lo más profundo, toda persona es una buena persona. La Biblia dice no, toda persona está corrompida. La Biblia dice que no, que toda persona nace corrompida, afectado por el pecado. Y si no vamos a la Biblia, no nos damos cuenta de la realidad de la condición del hombre, porque el hombre no quiere oír que está corrompido en el pecado, pero solamente Dios, porque es eterno y infinito y poderoso, en su palabra nos dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Solamente Dios nos dice eso. Solamente Dios nos dice eso. El día, no pedí permiso de contar esta historia, pero no voy a decir nombres. El día de ayer se nos manifestó esta realidad en una manera palpable. Había una niña que había comido chocolates y tenía chocolates alrededor de su boca. La evidencia era clara que había comido chocolate. Su mamá le pregunta, ¿has comido chocolate? No. ¿Estás segura que no has comido chocolate? No, yo no he comido chocolate. ¿Por qué? Porque la realidad del pecado está en el ser humano desde que nacemos. Y solamente en la Biblia nos dice esta realidad. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y solamente en la Biblia se nos enseña cómo podemos ser salvos. Cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados. Solamente en la Biblia se nos dice eso. Dice un escritor, la escritura no nos dice todo lo que quizás querramos saber de todo. La Biblia no le va a decir cómo cambiar un filtro de aceite. La Biblia no le va a decir cómo arreglar una computadora. La Biblia no le va a decir cómo hacer muchas cosas. Pero nos dice todo lo que necesitamos saber de las cosas más importantes. Cómo conocer a Dios. Cómo acercarse a Dios. Cómo ser salvo. Cómo ser perdonados. Dios nos ha dado lo más importante en su palabra. Es útil para enseñarnos cómo conducirnos en esta vida y agradar a Dios. Nos enseña la doctrina que debemos saber, que necesitamos saber. No es posible, escuche esto, no es posible conocer la fe, la doctrina, la enseñanza cristiana sin las escrituras. No es posible.
No es posible. Nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra doctrina se debe fundamentar en lo que Dios ha dicho. Y no es posible conocerla si no conocemos la palabra del Señor, porque vienen de Dios, son útiles para nuestra enseñanza. Esta palabra produce esperanza en nosotros. Note lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con cuál fin? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Quiere aprender de Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Regresando a 2 Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero es útil para redarguir también. Es útil para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Es útil para reprender, dice la Biblia de las Américas. Es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, dice la Nueva Traducción Viviente. Para convencer a alguien de que ha obrado mal. De que ha obrado mal. La Biblia se compara a sí mismo como un espejo que nos refleja cómo estamos. ¿Cómo sabe usted que está despeinado o despeinada? Para los que tienen ese problema, tiene que ver el reflejo en algún lugar. ¿Cómo sabe que tiene algo en su cara que necesita ser limpiada? Viendo ese reflejo. ¿Cómo sabe que anda mal delante del Señor? No porque sus amigos le dicen que anda bien, porque sus amigos no son el estándar. Su familia no es el estándar. Las redes sociales no es el estándar. ¿Cuántas cosas se ven hoy en las redes sociales cuando alguien se exalta en su pecado y los demás le dan porra para que siga? No es el estándar. El estándar es la palabra de Dios, que sirve, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y no solo en la práctica, lo que hacemos, sino también en la doctrina, lo que creemos. No solo en lo que hacemos, sino también en lo que creemos. ¿Por qué? Porque nada se esconde de los ojos de Dios. Nada se esconde de los ojos de Dios. Él lo ve todo, Él lo sabe todo y Él sabe cómo usar su palabra para reprendernos, para hacernos ver que hay algo malo en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Hebreos? Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y qué? ¿Nos corta las manos? No. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que penetra el corazón, la que llega donde nosotros no podemos llegar. Es la palabra la que parte y llega y penetra y trae convicción, porque nos hace ver lo que no está bien delante del Señor. Versículo 13: y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es la palabra de Dios la que penetra. Es la palabra de Dios la que reprende. Es la palabra de Dios que nos hace ver nuestro error. Y hermanos, seamos sabios al hablar con otros cuando vemos algo mal y los queremos reprender. Tenemos la obligación y la autoridad de hacerlo, porque la Biblia nos manda hacerlo. Pero debemos de tener cuidado que nuestra reprensión sea basada en la Escritura y no en nuestras preferencias. Que nuestra reprensión sea basada en las Escrituras, lo que Dios ha dicho y no lo que yo quiero y lo que yo prefiero. Porque la palabra de Dios es útil para reprender. Y hermanos, si estamos mal, que seamos sabios para discernir cuando nos reprenden por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque si es por medio de la palabra, es lo que Dios ha dicho, no lo que nosotros decimos. Es lo que Dios ha dicho. Y si nos rebelamos con lo que la Biblia dice, nos rebelamos en contra del mismo Dios, porque es su palabra. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, pero también es útil para corregir. Nueva Traducción Viviente dice: nos corrige cuando estamos equivocados. Las Escrituras enderezan lo que está torcido. No solamente nos reprende, no solamente nos hace ver nuestro mal, sino que la palabra del Señor también sirve para restaurarnos, sirve para corregirnos, sirve para mostrarnos el camino de regreso a una vida piadosa, como dice un escritor. Hermanos, no seamos listos para reprender a alguien. No seamos listos solo para hacerlos ver su mal por medio de la palabra. Porque la Biblia no solo sirve para demostrarle el mal al que está malo, sino que sirve también para corregir la trayectoria de esa vida. Y que usted y yo los podemos guiar por medio de la palabra para que sean restaurados y para que comiencen a andar por el camino correcto. No solamente reprender, no solamente hacerlos ver el mal, sino guiarlos por medio de su palabra para que vean el camino correcto. Note lo que dice 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 11. Primera Corintios 10, 11. Dice: y estas cosas, hablando de Israel, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros. Y estas cosas, 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para qué? Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está escrito para amonestarnos, para guiarnos, para corregirnos. La palabra del Señor corrige, restaura, nos guía por el camino correcto. Y por eso la debemos estudiar y conocer. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir. Y termina este versículo 16 que dice que es útil para instruir en justicia. Nos enseña a hacer lo correcto. Nos enseña a practicar la rectitud del Señor Jesucristo, dice un escritor: pecar menos y obedecer más. Pecar menos y obedecer más. Es la palabra del Señor la que nos santifica. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Y luego que dijo: tu
palabra es verdad. Leímos Salmos 19 para comenzar el servicio, y podemos ir otra vez a Salmo 19, Salmo 19, lo podemos leer cierta parte otra vez. Y si leemos desde el versículo 7 del Salmo 19, notamos lo que el salmista nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Y nota lo que dice el versículo 11: tu siervo es además que amonestado con ellos. ¿Y cómo termina el versículo 11? En guardarlos hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. La Biblia es útil para instruirnos en justicia, en vivir correctamente, en vivir piadosamente, en vivir la vida que nosotros queramos, que Dios quiere que nosotros vivamos. Leí esto ayer y creo que fue muy apropiado a esto. Nadie tiene éxito en los niveles más altos de los deportes sin ejercitarse. Nadie. Ahorita están las Olimpiadas, ahorita está la Copa de Oro, otras cosas. Nadie llega a esos niveles si no se ejercita. No se puede. Nadie llega lejos en la música sin mucha práctica. Nadie. Nadie sobresale en erudición o en el estudio sin años de estudio. Y nota eso. Y nadie llega lejos en la escuela de la santidad sin horas, días y años en la palabra. No se puede. No podemos avanzar en la instrucción de justicia, en la vida piadosa, en la obediencia al Señor, pecar menos y obedecer más si no pasamos horas, días, meses, años en la palabra del Señor, ejercitando nuestra vida espiritual. Sigue diciendo: tú y yo no maduraremos tan rápidamente, ni ministraremos tan efectivamente, o viviremos tan gloriosamente sin sumergirnos en las Escrituras. No podemos. No podemos. Y quizás por eso a veces nuestras vidas cristianas son mediocres, porque andamos buscando por otro lado lo que solo la Biblia nos puede dar. Porque estamos buscando dirección, orientación, una revelación fresca, lo que sea, por otros lados, cuando es la Biblia la que ha sido inspirada por Dios para enseñarnos lo que debemos saber, para reprendernos, para corregir lo que está torcido y para que vivamos justamente conforme al mandamiento de Dios. Es la Biblia la que nos enseña eso. Y si usted y yo no dedicamos el tiempo necesario a esta palabra, no llegaremos lejos en nuestro caminar cristiano. Porque nuestra madurez, nuestra santidad no se obtiene con otras cosas aparte de la palabra, de la oración, de la alabanza, de la adoración, de la comunión con los santos. Dios usa estas cosas para moldearnos y madurarnos y santificarnos, y que cada día pequemos menos y obedezcamos más. Cada día pequemos menos y obedezcamos más. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree usted que la Biblia ha sido inspirada por Dios? ¿Cree que la Biblia viene de Dios? Lo demuestra con su vida. Lo demuestra con el tiempo que le dedica. Lo demuestra con el enfoque que le da. Lo demuestra con la atención que le da.
La Biblia, hermanos, Dios por medio de su palabra nos da cosas que nada ni nadie más nos puede dar. ¿Queremos vivir como Cristo? Lo encontramos en la Biblia. ¿Queremos conocer a Cristo para ser salvo? Lo encontramos en la Biblia. Termino con esta cita. Dice este mismo escritor: nada más en todo el mundo tiene esta habilidad. La palabra del presidente es importante. La palabra de sus padres debe ser honrada. La palabra de su cónyuge debe ser atesorada. Pero solo la palabra de Dios puede salvar. Solo la palabra de Dios puede salvar. Solo en la Escritura encontramos la plenitud de la autorrevelación de Dios. Queremos conocer a Dios, solo en la Biblia lo podemos encontrar. Solo en la Biblia, en la Escritura, encontramos las buenas nuevas del perdón de los pecados. Solamente aquí la encontramos. Solo en la Escritura podemos ser guiados a creer en Jesucristo y al creer tener vida eterna en su nombre. Solo en la Biblia. Solo en la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quiere conocer más a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere ser más como Cristo? Lea la Biblia. ¿Quiere obedecer más al Señor? Lea la Biblia. ¿Quiere ver lo que está mal en su vida? Lea la Biblia. ¿Quiere recibir la dirección en el camino correcto que debe seguir? Lea la Biblia. ¿Quiere corregir lo que a Dios no le agrada? Lea la Biblia. ¿Quiere vivir en una manera que agrada a Dios? Lea la Biblia. Porque la Biblia es la única regla de fe y conducta para nosotros, porque es inspirada de Dios y viene directamente de Dios. Lea la Biblia, porque vienen de parte de Dios.